Queridos hermanos y amigos, otra vez estamos aquí esta semana para compartir con ustedes un tema que ya habíamos anunciado, 2 veces lo he anunciado, el tema de hoy, que he llamado, en realidad tiene varios títulos, el misterio del Mesías. En realidad hay varios misterios relativos al Mashiach, ¿verdad? Varios misterios. De hecho, yo voy a presentar temas de 3 misterios que son los principales relativos al Mesías. Hoy vamos a mostrar el primer misterio relativo al Mesías. Próximo viernes vamos a mostrar el segundo misterio y el viernes siguiente el tercer misterio de todos los que hay, los que yo elegí para mostrar así, para presentar temas. La palabra misterio en española, la palabra española misterio viene del griego. En griego se dice mysterium, algo así. Pero esa palabra es traducción del hebreo, que en hebreo es sod, S-O-D, sod. Y aunque la mayoría de los traductores traduce esa palabra sod como misterio, en realidad significa secreto. Porque la palabra misterio como que está un poquito desprestigiada, ¿verdad? En español. No exactamente, pero sí como que suena, no es precisa. Pero en hebreo la palabra soda significa secreto. Y secreto es algo que se mantuvo en secreto por mucho tiempo sin darse a conocer, pero que ya se dio a conocer. O sea que estos 3 misterios de los que vamos a hablar, estos 3 secretos, no es que son secretos todavía. Han sido secretos por siglos y milenios. Pero en los últimos tiempos del Mashiach, del nacimiento de Yahushua para acá, se han revelado ya esos misterios o esos secretos. ¿Ok? Entonces quiero advertir también que este tema quizás sea un poquito difícil de entender para los hermanos, por lo menos para algunos hermanos cristianos. Y mis temas no son solamente para los hermanos de la Asamblea de Yahweh, son para todo el mundo, ¿verdad? Por eso trato de adaptar un poquito a la mentalidad de nuestros hermanos cristianos que no les han enseñado algunas cositas que están en la escritura ahí, están en su Biblia, pero que no se las han explicado. Y eso pues es lo que trato de hacer con estos 3 temas. Ok, vamos a mostrar el documento. Hermano, por favor, cierra el chat. Vamos a mostrarle el documento para entonces ir explicando poco a poco, para que no haya interrupciones. Vamos a ir poco a poco, tratando de que sea sencillo, ¿verdad? Porque en realidad es algo complicado, pero se puede hacer sencillo. Y lo que voy a hacer principalmente, como hago siempre, es leer las escrituras, leer todos los pasajes de las escrituras que tienen que ver con ese tema, ¿verdad? Sin muchas explicaciones teológicas. Vamos a lo sencillo. Vamos a lo que dice la escritura, no lo que uno se imagina que dice. Y ahí es donde está el problema de muchos maestros, que no dicen lo que dice la escritura, sino lo que ellos se imaginan que dice o que significa la escritura. Y ahí es donde está el problema de que no se entienden muchos de estos temas. Este de hoy es uno de ellos. Para los hermanos de la Asamblea de Yahweh, esto no es nada nuevo. Esto es pan comido, esto es elemental. Pero como estos vídeos van a YouTube y miles de personas los están viendo, miles de personas están viendo nuestros vídeos, centenares por lo menos mensualmente. Y ya tenemos un montón de vídeos allí en el canal Escuela Hebraica. No recuerdo ni el número de los vídeos que tenemos. De todos modos, pues lo que quiero decir es que este mensaje es para todo el mundo. Este estudio lo vamos a hacer. Ok, vamos entonces a mostrar el documento para empezar rapidito. All right. En realidad, el tema, el título que yo le había dado primero era la verdadera relación entre el Padre y el Hijo. Ese es el primer misterio de los 3 que voy a tratar. ¿Por qué se llama misterio? Bueno, Pablo Shaul dice que es un secreto, lo dice por ahí en uno de los textos que vamos a leer.
porque no se ha entendido. Todavía hasta el día de hoy no se ha entendido correctamente en los círculos cristianos. En algunos sí se ha entendido, en otros no. La verdadera relación entre el Padre y el Hijo. Se ha entendido tan mal este tema que incluso hay grupos completos que están enseñando que el Padre y el Hijo son la misma persona, que no son dos, que uno solo, que era Padre, después se hizo el Hijo, murió y que etcétera, y después se hizo el Espíritu Santo y que ahí está la Trinidad. Hermanos, pido paciencia a los hermanos cristianos que me están escuchando, ¿verdad? Para que no juzguen antes de tiempo. Escuchen primero y después entonces llegan a sus conclusiones. Yahoshua, que es el nombre correcto, antiguo y original del Mesías, dijo que su padre es el único poderoso verdadero, y se lo voy a decir en el lenguaje Reina Valera, el único Dios verdadero es el Padre. Eso no lo digo yo. Vamos a leerlo. Yohanan, que es el nombre antiguo correcto de Juan 17:3, dice, describiendo o escribiendo sobre el Mashiach, el Hijo de Todopoderoso, en una oración dice, y de esto depende la vida eterna. Él está hablando a su Padre, y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim o el Dios verdadero, y a Yahoshua, que era él el que está orando, como el Mashiach que tú has enviado, o sea, como el ungido. Mashiach quiere decir el ungido, y eso significa el rey ungido. Entonces, ¿qué nos enseña el Hijo del Todopoderoso que está hablando aquí en oración? Por eso lo ilustramos, ¿verdad? Con ese dibujito ahí. Él está orando en el Getsemaní. Y en algún momento él hizo esta oración. El capítulo 17 de Yohanan se describe toda la oración larga. Pero mira ese fragmento que es significativo. Y él le dice a su Padre, y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti. Estoy repitiendo para énfasis, que te conozcan a ti como el único poderoso verdadero, o el único Elohim verdadero, o el único Dios, si usted quiere esa palabra, está bien. El único Dios verdadero es el Padre, eso lo está diciendo ahí. Y que conozcan también a Yahoshua, que era él que estaba orando, como el Mashiach, como el ungido, como el rey de Israel, que tú has enviado. Entonces, ¿usted ve ahí dos personas o ve una sola? No sé usted, querido hermano que me está escuchando, pero yo veo dos personas ahí. El que está orando, cuando yo me he enseñado, ¿verdad? No quiero decir yo literalmente, sino el que está hablando en ese momento, que es el Hijo, se dirige al que está en el cielo y dice, tú eres el poderoso, el único Dios verdadero. Y él diría, él lo dijo de otra manera, ¿verdad? Pero él quiso decir que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y que me conozcan a mí como el Mesías. Trazándolo diferente, eso es lo que está diciendo él. Dos personas, pero para muchas personas todavía es un misterio, porque ellos creen que es una sola persona y que el Hijo, cuando está hablando al Padre, se está hablando a sí mismo. ¿Cómo es eso? Eso es nada más que parte del tema, ¿verdad? Vamos a otras partes. Para la asamblea primitiva, lo que llaman la iglesia primitiva en el cristianismo, el Padre era el único Dios. Nosotros no usamos la palabra Dios normalmente, y por eso en las traducciones, en algunas decimos poderoso, que es lo que significa Elohim, poderoso, y a veces ponemos la palabra Elohim. Miren lo que dice Pablo. Porque aunque haya algunos llamados Elohim, o sea, llamados Dios, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos Elohim y muchos soberanos, esta es la versión israelita nazarena, por eso lo va a escuchar un poco diferente, ¿verdad? Pero en Reina Valera dice lo mismo, solamente que usa esos nombres griegos que nosotros no usamos. Como hay muchos Elohim y muchos soberanos, sin embargo, para nosotros, ¿quién es ese nosotros? Los creyentes, los discípulos del Mesías, ese es el nosotros que dice ahí. Pero para nosotros no hay más que un solo Elohim, un solo poderoso, un solo Dios. Digo las distintas palabras para que todo el mundo entienda. Y vuelve y dice, el Padre.
¿De quién? ¿Del Padre proceden todas las cosas? Pues entonces, ¿de quién proceden todas las cosas? Todo procede del Padre, todo. Y para quien vivimos, los creyentes, discípulos del Mesías, viven para el Padre. Eso es lo que nos dice ahí. Y un solo amo. Ahora sí, en otras versiones dice, y un solo Señor. Está bien, pero la palabra amo es más exacta, más correcta. Y también pudiera decirse dueño. ¿Ok? La palabra Adón es en hebreo, Adón, en el griego es kurios, pero kurios es una simple traducción de Adón. Adón significa dueño, amo. Un solo amo. Yahoshua, el Mashiach, mediante el cual existen todas las cosas y por medio de quien vivimos también nosotros. Y el verso 7 concluye, sin embargo, no en todos hay este conocimiento. Interesante. El apóstol Pablo, como todo el mundo lo conoce, ¿verdad? El emisario Shaul, como se llama en hebreo, Shaliach Shaul, dijo algo interesante. No en todos hay este conocimiento. Eso no es. Pregúntele así a distintos hermanos de las distintas sectas de la cristiandad y usted verá que no en todos hay este conocimiento. Este conocimiento lo tenían los apóstoles, los discípulos originales del Mesías. Y es el que transmitimos nosotros en este momento. ¿Ok? Sencillo. ¿Ves? ¿Es un misterio? No. Fue un misterio por mucho tiempo. Ahora no. Ya se ha revelado, ahí lo dice. ¿Ok? Y vamos al próximo verso. Para el emisario Shaul, eso en lenguaje de Reina Valera sería para el apóstol Pablo, el Padre era el único poderoso. O en el lenguaje de Reina Valera, el único Dios, único, uno, el Padre. Míralo aquí. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. ¿Cuántos personajes usted ve aquí? Yahoshua, el Mashiach, hombre. Bueno, yo veo tres entes, ¿verdad? Pero es porque está incluida la humanidad. ¿Ok? Vamos a hacerlo otra vez. Un solo Elohim, el Padre, y un solo mediador entre Elohim y los hombres, ese es el segundo ente, los hombres. Yahoshua, el Mashiach, hombre, ese es el tercer elemento. Pero quitando al hombre, ¿verdad? Que los principales son aquí el Padre y el Hijo. Dos. Un solo Elohim, el Padre. Un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahoshua, el Mashiach, hombre. Ahí está. Ahí está. Más claro no puede estar. Dos seres que gobiernan el universo. Dos entes, a quien no le gusta la palabra persona, ¿verdad? Está bien. No son dos personas en el sentido de que, en el mismo sentido de que nosotros somos personas, pero son seres, el Padre y el Hijo. Dos. Se le puede decir entes. Dos entes que gobiernan el universo entero, el Padre y el Hijo. Dos. Eso es lo que dice ahí. No, yo me limito a lo que dice la palabra, no a lo que yo me imagino que dice. Y me parece que deberíamos hacer eso siempre, ¿verdad? Porque los que se imaginan otras cosas empiezan a lucubrar y salen ahí con el tema de la Trinidad. Ah, no, son tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hace poco yo estaba escuchando un mensaje de un pastor cristiano, que es trinitario y sin embargo dijo estas palabras. Dijo, Dios, él mismo hablando en su mensaje en la televisión dice, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y después corrigió, no, perdón. No es así, porque serían entonces tres dioses. No, dice él, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí lo mejoró un poquito. No es que lo dijo correctamente por la Biblia, pero sí lo mejoró un poquito. Porque si usted dice, como dicen los maestros cristianos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son tres dioses. Inevitable, tres dioses. Bueno, pero ese, me salí un poquito del tema porque no estamos hablando de la Trinidad. Vamos a limitarnos hoy entre las
sobre la relación del Padre y el Hijo. El tema del Espíritu Santo es otro secreto que merita otro tema, otro tiempo. Punto 4. Yahweh es el Padre del Mesías. ¿Okay? Los cristianos dirían, Jehová es el Padre de Cristo. Pero esos son términos griegos, por lo menos Cristo es un término griego, una palabra griega que significa el ungido. Entonces, ¿por qué no le llaman el ungido en español? Bueno, porque ya se les pegó la palabra Cristo. Pero en hebreo es el Mesías que se dice, que es lo mismo, si es hebreo, pero significa el ungido. ¿Okay? Por eso ustedes van a ver este vocabulario un poco diferente en nosotros, es porque tratamos de apegarnos al original hebreo de las Sagradas Escrituras. Entonces, en vez de decir que Jehová es el Padre de Cristo, nosotros decimos Yahweh es el Padre del Mesías. Pero lo más importante en este momento no es tanto la terminología, sino la relación. Yahweh es uno y el Mesías es otro. Ese es el secreto. Pero hay más, eso es parte del secreto. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos fraguan planes vanos? Sírvanle a Yahweh con respeto. Está escribiendo el salmista David. Sírvanle a Yahweh con respeto. Alégrense con reverencia. Honren al Hijo. Ahí está. Otra vez los dos. Interesante. Honren a Yahweh, uno. O sirvan a Yahweh. Y luego dice, honren al Hijo, dos. No sea que él, Yahweh, se enoje y perezcan ustedes en el camino al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en él se refugian. Ahí está. Entonces, fíjense en la ilustración que tenemos aquí al frente de dos seres humanos, ¿verdad? Un papá, un hombre que es padre de ese niño que está al lado de él. ¿Y quién se atrevería a decir que ese padre es el hijo y que ese hijo es el padre? Ningún ser humano dice ese disparate, hermano. Si yo me pongo a decir, mi hijo José Enrique, bueno, ya no vive, pero cuando vivía podía decir yo, mi hijo José Enrique soy yo y yo soy él. Somos el mismo. El que me escuchara diría, bueno, eso es un disparate, porque lo es. Y sin embargo, eso es lo que dicen algunos cristianos respecto al Padre y al Hijo del cielo, el Padre Celestial y su Hijo. Ok, vamos al punto 5. Otra vez, otro pasaje que nos muestra que Yahoshua es el hijo de Yahweh, no que es Yahweh, es el hijo de Yahweh. Juan 20:30. Por cierto, Yahoshua hizo muchos otros milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, el Evangelio de Juan. Pero estas cosas, lo que está en el Evangelio llamado de Juan, se han escrito para que ustedes, los lectores, crean que Yahoshua, o Yeshua en arameo, o Jesús en griego, en español, o Jesús en griego, si lo quiere, es el Mashiach, el hijo de Elohim, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahí está, hermanos, otra vez. Y usted dirá, este señor está repitiendo mucho, pero es que la Sagrada Escritura es la que repite mucho. Este tema aparece montones de veces en las Escrituras, la relación del Padre y el Hijo. Estoy citando nada más que algunos breves y pocos pasajes que hablan de esta relación entre dos seres, entre dos entes, que son el Padre y el Hijo. El Padre fue el creador del universo y lo hizo por medio del Hijo. Se lo dicen otros pasajes. Siempre habla Pablo de ellos de esta manera. Y ahí tenemos una ilustración, ¿verdad? En esa fotografía ven ustedes un hombre y su hijo. Ahí está. Aparentemente el de la derecha, o sea, de mi derecha, es el padre y el de mi izquierda es el hijo. Porque se ve porque se nota esa diferencia, porque el padre que está a la derecha, respecto a mí, ¿verdad? Se nota que es mayor que el hijo que está a la izquierda mía. Pero respecto a ellos, el hijo está a la derecha y el padre a la izquierda. Bueno, ¿son la misma persona esos dos? Porque se parecen. ¿Ah?
Hermano, hay que usar el raciocinio, el análisis lógico y razonable. ¿Son iguales? No. Uno produjo al otro. ¿Sí o no? Ese hombre que está ahí, que es un padre, un hombre, padre del otro que está al lado, ese hombre produjo al otro. ¿Cómo? Bueno, a través de una mujer, obviamente, ¿verdad? A través de la madre de ese niño, de ese hombre que está al lado de él, este hombre de la fotografía produjo al otro, a su hijo. Entonces, decir que son la misma persona es una tontería, es un disparate. Perdón, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Perdónenme si uso palabras fuertes, pero quiero que esté claro el concepto. Jamás se puede decir que un padre es su hijo. O sea, suena irracional. ¿Ok? Ahora dice ahí que creyendo en ambos, porque ahí los menciona los dos, el Padre y el Hijo, el Padre Celestial y su Hijo, y dice que creyendo eso tienen vida eterna. Así que no es cuestión de caprichos o de interpretaciones, no. Es cuestión de la vida eterna, ya lo dijo el Mesías mismo. Y en esto consiste la vida eterna, ya lo leímos. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único poderoso, el único Elohim, el único Dios verdadero. Y a tu hijo, el Mesías. Dos siempre. Punto 6. El padre y el hijo no son el mismo, estamos repitiendo, pero es que hay que leer los pasajes que hablan de estas cosas, ¿verdad? Y en las escrituras sí que hay mucha repetición. En Hechos 3:13 dice, el Elohim de Abraham. ¿Quién es ese? Yahweh. Los cristianos lo llaman Jehová. No hay problema. O sea, en este momento el tema, digo, el nombre no es el tema. El Elohim de Abraham, Yahweh, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres. Está hablando un judío aquí, está escribiendo o hablando un judío. Ha glorificado a su siervo, otra vez dos, Yahoshua, a quien ustedes entregaron, él hablaba a los judíos, a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato cuando éste había decidido soltarlo. Entonces los apóstoles tenían claro que esos dos seres son dos distintos, que no son el mismo. Esa es la revelación del secreto, del misterio, que estuvo oculto por muchos años, incluso en la cristiandad todavía es un misterio, no lo entienden. En general, ¿verdad? Siempre hay algunos que sí lo entienden. Right. Vamos al punto, esto es rapidito, no vamos a tomarles demasiado tiempo. Vamos al punto 7. Sus discípulos del Mesías sabían distinguirlo claramente. Miren Hechos 4:24. Dice, cuando ellos lo oyeron, o sea, ellos, el público, cuando Pedro dio ese mensaje, ese sermón al público, al pueblo hebreo, a los judíos, dice que cuando ellos lo oyeron, levantaron unánimes la voz a Yahweh diciendo, soberano, bueno, esto fue otra ocasión, soberano, tú hiciste el cielo y la tierra. Soberano viene del hebreo Adonai, que es un título de Yahweh. El mar y todo lo que hay en ellos. Y así fue, se juntaron en esta ciudad Joredos, que en la Biblia Reina Valera dice Herodes, porque el griego dice así, pero en el hebreo dice Joredos, y Poncio Pilatos, con los gentiles y las tribus de Israel, contra tu santo siervo Yahoshua, a quien tú ungiste. Wow. Hermanos, ya es la segunda vez que vemos que aquí se le llama a la escritura siervo al Mesías, al Hijo. Sin embargo, esta es la versión israelita nazarena. Esta versión está siguiendo los manuscritos griegos más antiguos, que en esos pasajes dice tu siervo, y sin embargo, en la versión Reina Valera dice tu hijo, en este pasaje y en el anterior. Porque está traducida de manuscritos más recientes, más nuevos. Dice tu hijo en este pasaje, pero cuando usted va a los manuscritos griegos más antiguos y también a los manuscritos arameos de la Peshitta, ahí dice tu siervo. Entonces, interesante que los apóstoles también tenían el concepto claro de que el Hijo, el Mesías, es
además de ser hijo del Padre Yahweh, es siervo de Yahweh. Le sirve a Yahweh su Padre. Entonces, aquí puse esa fotografía de esos dos hombres acá, solamente para ilustrar. Ok, esos son dos gemelos. Observe bien esa fotografía. Dos hombres gemelos. ¿Son idénticos? No. ¿Son muy parecidos? Sí. Yo he visto muchas fotografías de gemelos, hombres y mujeres. Siempre se parecen mucho, pero nunca son totalmente idénticos. Hay siempre alguna diferencia, por pequeña que sea. En este caso, pues usted puede observar ahí, hay unas diferencias, no en la vestimenta, pero en la cara de las personas. Incluso uno es un poquito más, tiene menos pelo que el otro. Y así, por más que se parezcan, no son idénticos. Y así el padre y el hijo se parecen mucho. Por eso fue que una vez el hijo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. Eso habla de parecido. No habla de que son la misma persona. Habla de parecido. Es como si yo dijera, vamos a suponer que de estos dos individuos que están en la fotografía, si uno fuera Juan y el otro se llama Pedro, es como si yo dijera, Juan y Pedro son la misma persona. No, son gemelos, se parecen, son casi idénticos, pero no son la misma persona. Entonces eso pasa con el hijo, ¿verdad? Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso quiere decir que son muy, muy parecidos. Claro que sí. Si uno es hijo del otro, ¿cómo no van a ser parecidos? Entonces, pero eso no quiere decir que son idénticos y tampoco quiere decir que son iguales en todo y tampoco quiere decir que son la misma persona. Sencillo, hermanos. Estamos hablando lo más sencillo posible, ¿verdad? Para que todos puedan entender. Punto 8. Pablo, Shaul, el apóstol, el enviado, el shaliach, como dicen en hebreo, no tenía duda ni confusión sobre esto que estamos diciendo. Romanos 1:7 dice, a todos los que están en Roma, es una carta que le escribe a ellos, amados de Elohim, llamados a ser santos, que gocen, según deseo de él, que gocen del favor y la paz de Yahweh, nuestro Padre, 1, y del Maestro Yahoshua, el Mashiach, 2. En primer lugar, dice, doy gracias a mi Elohim, Padre, por medio de Yahoshua, el Mashiach, o el Hijo, que es lo mismo. ¿Okay? Con respecto a todos ustedes, los creyentes, porque en todo el mundo se habla de su fe. Hermanos, perdonen que repita mucho, pero la Escritura repite mucho. Y es que tenemos esa debilidad los seres humanos, ¿verdad? De que si no se nos dicen muchas veces las cosas, no la aprendemos. Si nos enseñan algo una sola vez, ya el tiempo se le olvida a uno. Pero si se lo repiten muchas veces, esa es la técnica pedagógica en todas las escuelas. Repite, repite y repite y el niño aprende. Bueno, otra vez vemos aquí en este pasaje que Pablo no tenía ninguna duda ni ninguna confusión sobre este asunto de quién es el Padre y quién es el Hijo y si son dos personas o no. Ahí tenemos una ilustración de un maestro, ¿verdad? Con su discípulo, como sería en este caso, Shaul sería el maestro, Pablo, y nosotros sus discípulos. Y estas cosas, esta es la enseñanza de nuestro maestro Pablo, Shaul, que a su vez fue discípulo de Yahoshua, el Mesías. Así que nosotros somos discípulos del Mesías primero, pero en sentido secundario también somos discípulos de Pablo, porque él escribió muchas cartas explicando todas estas cosas y de él hemos aprendido este concepto. Este y muchos otros, ¿verdad? Vamos al punto 9. Esto ya es un poquito más profundo. Yahoshua, el Mesías, al que los cristianos llaman Jesús, es el mensajero de la alianza, o como dicen otras versiones, el ángel del pacto. Malaquías 3:1, vamos a ver. Dice, miren, yo envío mi mensajero, en griego dice mi ángelos, mi ángel, a allanar el camino delante de mí. Y el Adón, eso en hebreo, pero
en español sería, y el amo o el soberano que ustedes buscan vendrá de pronto a su templo. Es una profecía de la venida del Mesías, de la primera venida del Mesías. En cuanto al mensajero de la alianza, otra vez se refiere al Mesías, que ustedes desean, ya viene, pero a él se transporta en visión a un futuro más lejano. Y dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién se podrá sostener cuando aparezca? Porque es como el fuego el fuego defundidor y como lejía de lavandero. Entonces, en esta expresión, perdón, el que escribe Malaquí, el profeta Malaquí, está envisionando al Mashiach, al Hijo del Todopoderoso, en dos tiempos distintos. Primero lo menciona como el mensajero del pacto, el mensajero de la alianza, el ángel del pacto, o sea, el Mashiach. Y luego habla de aquel que vendrá como fuego consumidor. En otras palabras lo dice ahí, ¿verdad? O sea que eso es en su segunda venida. En su primera venida vino como el mensajero de la alianza, el mensajero del pacto, el que vino a traer el nuevo pacto, la nueva alianza a su pueblo, Israel, que es el Mesías Yahushua. Pero en su segunda venida, entonces vendrá con fuego consumidor a destruir a los impíos y a los perversos y a los corruptos de este mundo para dar el reino a su pueblo. Entonces ahí hace una diferencia importante. Pone a Yahushua, el Mesías, como el mensajero de la alianza, del pacto. Vamos al punto 10, ya estamos cerca del final. Yahushua, sin embargo, es aún hombre en el cielo. Porque ustedes saben, no hay que decirle la historia elemental del Mesías, ¿verdad? Cómo nació de una virgen y todo lo que dice la Escritura. Y fue un gran maestro en Israel y lo apresaron y lo ejecutaron los romanos y murió y tuvo 3 días muerto en la tumba. Y el tercer día el Padre lo resucitó. Dice aquí 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Elohim. Es una repetición otra vez. Y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahushua, el Mashiach, hombre. Ese pasaje lo habíamos leído antes. Pero lo que hay que recalcar ahora es esto. El Padre lo resucitó. Y quizás alguien me diga, no, un momentito, ese se resucitó. Entonces, aquellos queridos hermanitos a los cuales los maestros falsos le han enseñado que el Mesías se resucitó a sí mismo, porque él es Dios, y como es Dios, él se pudo resucitar a sí mismo, lo cual es un sinsentido, porque, bueno, lo que pasa es que es Shaul el que dice que el Padre lo resucitó, no soy yo el que dice eso. Pablo lo dice varias veces, quizás no lo tengo en este estudio, pero el padre, Pablo menciona varias veces, no una, ni dos, ni tres, más de 3, que el Padre lo resucitó. Y lo resucitó con un cuerpo inmortal. Eso lo dice en otro pasaje. Pero también dice, aquí lo dice, que sigue siendo hombre. Eso es interesante. Sigue siendo hombre. Pero es un hombre glorificado, como van a ser todos los salvados cuando llegue su momento, ¿verdad? La resurrección. Van a ser resucitados, lo enseña Pablo también, con cuerpos inmortales, los que van a gobernar con el Mesías, pero siguen siendo hombres y mujeres, ¿verdad? Los hombres y mujeres creyentes que sean resucitados cuando venga el Mesías y que sean transformados cuando venga el Mesías, en un abrir y cerrar de ojos, como dice Shaul, Pablo, serán hechos inmortales, pero siguen siendo hombres y mujeres. No se convierten en ángeles, no se convierten en dioses. No, de hecho es una doctrina pagana. Una doctrina pagana habla de que hombres que se convierten en dioses. No, es importante por eso entender esto, que el mismo Mesías, el Hijo del Todopoderoso, todavía es un hombre y sin embargo está en el cielo, pero fue glorificado al ser resucitado,
fue resucitado con un cuerpo inmortal. Todo esto está en las Sagradas Escrituras, pero no podemos leer todos los pasajes porque nos agarraré a la medianoche aquí. ¿Ok? Yahoshua, el Mashiach, hombre. Ahí está. Entonces no es el invento del hermano Joseph Álvarez de que el Mesías todavía es un hombre, aunque está glorificado en el cielo y al lado del Padre. Lo dice ahí. Lo dijo el que puede, Shaul, Pablo, a Timoteo. ¿Ok? En su carta a Timoteo. Punto 11. Este es un secreto, un misterio para algunas personas. Ya para nosotros no, porque lo hemos entendido, pero hay muchos que no lo han entendido todavía. Yahweh es mayor que Yahoshua. El Padre es mayor que el Hijo. Y hay varios pasajes que lo dicen, pero de distintas maneras. Yohanan o Juan 14:28 dice, ustedes oyeron, está el Mesías hablando a sus discípulos, ustedes oyeron que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se gozarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Queridos hermanos, no quisiera multiplicar palabras. Lea la Escritura, busque esto. Los que tienen su Biblia Reina Valera, es la que usan los evangélicos, o su Biblia Cantera Iglesia, Nacalcolunga, que es la que usan los católicos. Búsquelo en su Biblia. Ahí lo dice. Cualquier versión que sea, cualquier traducción, no importa. Dicen todas lo mismo. Dice, el Padre es mayor que yo, dijo el Mesías. Lo que pasa es que en otro pasaje dice, el Padre y yo una cosa somos. Él dice, ahí está, ese que sí, que son el mismo. Otro dice, no, no es que son el mismo. Son dos, pero son iguales. No. Es lo que dice él, el Padre es mayor que yo. Y el segundo misterio que lo vamos a considerar el próximo viernes, va a ir más profundo para explicar esa última frase que acabamos de leer, con abundancia de pasajes de las Escrituras. ¿Por qué el Padre es mayor que el Mesías? ¿Por qué? Bueno, no tenemos que especular, no tenemos que imaginar cosas, no tenemos que elucubrar, ¿verdad? Y filosofar. No, nada de eso es necesario. Pero no lo vamos a hacer hoy. El próximo viernes vamos a explicar cuál es el segundo misterio en relación con este tema. El de hoy es que hay dos seres que gobiernan el universo. Eso no son muchos los que lo saben o lo entienden. Y que esos dos son el Padre y el Hijo. No son 3, ni 4, ni 10, ni 1, 2. Y luego él dice, pero el Padre es mayor que yo. Interesante. Esas ilustraciones ahí que ven en la pantalla, pues, no dicen mucho de lo que habla el texto, pero solamente quiero ilustrar que esa imagen de arriba, ¿verdad? Esa imagen de arriba, lo que ilustra es que en el santuario, en el templo, allá en Jerusalén, cuando existía el templo, en el lugar santísimo, porque había dos cuartos principales, el santo y el santísimo. En el santísimo estaba ese mueble que ustedes ven ahí dibujado, que se llama el arca de la alianza o el arca del pacto, y tenía dos querubines hacia arriba, como ustedes ven ahí, y en esa arca, en la tapa de esa arca se manifestaba una luz brillante. Eso es lo que los hebreos llaman la Shejinah, que no es el Espíritu Santo, como dicen algunos cristianos, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Eso es la presencia visible del Padre Yahweh. Visible, pero en forma de luz, ¿verdad? No como un cuerpo, así como él es, si es que como es, nadie sabe, pero bueno, como quiera que es, no me refiero a esa forma de él, sino en forma de luz, se aparecía ahí. Ese es el Padre, ese es el Todopoderoso. Nadie podía entrar a ese lugar santísimo, sino el sumo sacerdote una vez al año, porque el sumo sacerdote representaba al Mesías. El Hijo es el único que puede entrar al trono del Padre donde está allá arriba en el universo.
El único que ha entrado jamás allá arriba y el único que puede entrar está el trono del Padre. Digo, hablando de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, el dibujo de abajo es, pues, representa al Hijo, que es el Rey, un Rey, el Hijo del Todopoderoso. El Todopoderoso es el Rey del universo y el Hijo es el Rey de este mundo. Y usted dirá, pero ¿dónde dice eso? Bueno, ya lo veremos en otros pasajes, ¿verdad? En otros temas, no podemos decir todo de una vez. Ok, aquí queremos decir que el Hijo es poderoso también, es Rey, igual que el Padre, pero él mismo dice, el Padre es mayor que yo. Eso es lo que quiero que quede claro en este momento. Punto número 12. La vida de Yahoshua deriva del Padre. Ahí está. O sea, este punto nos ayuda a entender por qué uno es mayor que el otro. ¿Ven? Algunos maestros cristianos dicen que no, que son iguales. Incluso ellos añaden al Espíritu Santo como si fuera otra persona, pero por el momento vamos a dejar ese otro concepto para otro día. El Hijo y el Padre son iguales. Dios Padre, Dios Hijo. Iguales. Los dos son eternos, los dos son omnipotentes. Falso. Eso no es lo que enseña la Escritura. Fíjense en Juan 5:21 lo que dice. Porque así, está hablando el Hijo aquí, el Mesías, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo, que era él, da vida a los que quieren. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, oiga bien, así también le concedió al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Por qué no dijo lo mismo? ¿Por qué no dijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Hijo también tiene vida en sí mismo? No, él no lo dijo así, porque el Hijo sí tiene vida en sí mismo, ahora, pero mire cómo él lo dijo, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le concedió al Hijo tener vida en sí mismo. En otras palabras, esa vida en sí mismo que tiene el Hijo, ¿es inherente de él o se la dio a alguien? Ahí lo dice, el Padre se la dio. El hecho de que el Mesías, el Hijo, tiene ahora vida en sí mismo y por eso puede dar vida y puede resucitar muertos, es porque el Padre le dio ese poder y ese derecho y esa autoridad. Eso es lo que dice ahí. Y el verso 27, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque él es el Hijo del Hombre. El Mesías usó mucho esa frase, ese título para sí mismo. El Hijo del Hombre es él, el Mesías. Porque por eso se escribe hombre con H en mayúscula ahí. Es como decir el Hijo de la humanidad. El ser humano por excelencia es el Mesías. Eso es lo que significa ser el Hijo del Hombre. El ser humano, en este caso, por excelencia. Porque ese Hijo fue producido por su Padre, Yahweh. Y a ese Hijo se le dio la autoridad para hacer juicio y para todas las cosas. Y a ese Hijo se le concedió tener vida en sí mismo como la tiene el Padre. Eso es un misterio todavía para muchas personas. ¿Por qué digo eso? Porque a muchos hermanos se les ha enseñado que el Padre y el Hijo son iguales, los dos tienen vida eterna, los dos tienen vida en sí mismos, los dos tienen todo igual. No, ahí está la enseñanza correcta de las Escrituras. Todo lo que el Hijo tiene se lo dio el Padre. Y ese pasaje, eso que acabo de decir, está por ahí en otro verso, pero no lo tengo de momento acá. Y también le dio autoridad para hacer juicio. O sea, ¿quién va a ser el juez de este mundo durante 1000 años? El Mesías, el Hijo del Padre. ¿Quién le dio esa autoridad? Se la dio el Padre. Ahí lo dice. Ok, también le dio autoridad para hacer juicio, porque él es el Hijo del Hombre. También cuando él usa esa frase, el Hijo del Hombre, está haciendo referencia a una visión del profeta Daniel, que tuvo, que dice la visión, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles, pero ustedes leen el libro de Daniel y ahí está. Daniel tuvo esa visión donde vio en visión el trono del Padre y lo llama un anciano de días sentado en un trono. Anciano de días quiere decir un anciano eterno. Y dice que de pronto viene un hijo del hombre y se acerca al Padre
y el Padre le entrega el reino al Hijo, al Hijo del Hombre, así lo llama. Y por eso el Mesías a menudo, Yahushua, a menudo usa ese título y se lo aplica a sí mismo para relacionarse con el Hijo del Hombre de la visión de Daniel. Bueno, eso si siguiéramos por ahí sería muy profundo y complicado el tema. Vamos a dejarlo hasta ahí. Punto 13. Yahweh es aún el Elohim de Yahushua. O sea, si fueran iguales, no tendría sentido decir que uno es el Dios del otro. Uso ahora la palabra Dios para que los cristianos entiendan claramente. Revelación 3:12. Dice, al que venza, o sea, palabras del Mesías, ya está en el cielo, resucitado y entronizado allá en el cielo junto al Padre, cuando le revela esto a Yohanan, a Juan, al que venza, yo, el Mesías, el Hijo, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim. Y si usted lo lee en Reina Valera, esta es la versión israelita nazarena. Si usted lo lee en Reina Valera, dice ahí, lo haré columna en el templo de mi Dios. Entonces, el Mesías tiene, el Hijo tiene un Dios sobre él. Sí, eso es lo que enseña ahí. Pero eso no se lo enseñan los maestros cristianos. Los maestros dicen que los dos son iguales. No. El Padre es el Dios del Hijo, del Mesías. Ahí lo dice. Al que venza yo, el Mesías, lo haré columna en el templo de mi Elohim. O mi Dios, para que lo entienda mejor el cristiano. Y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él, el que venza, el nombre de mi Elohim, o mi Dios, para que lo entiendan mejor los cristianos. Y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, o la nueva Jerusalén, como dicen en español, que desciende del cielo, enviada por mi Elohim y mi nombre nuevo. Hermano, ¿cuántas veces el Hijo llama al Padre mi Elohim o mi Dios en lenguaje de Reina Valera? 4 veces. Ahí está, mire. 1, 2, 3, 4 veces. El Hijo, aquí, estando él entronizado en el cielo, llama a su Padre mi Dios, mi Elohim. Eso quiere decir mi Todopoderoso. ¿Ok? Y ahí el cuadro, la pintura esa, lo que ilustra simplemente, ¿verdad? De que lo que es la Nueva Jerusalén, que bajará del cielo, etcétera. Ese es otro tema, pero ahí estará el trono del Padre y del Hijo otra vez, que por toda la eternidad gobernarán juntos el universo. Lo lindo en este punto es que si fuera verdad de que el Padre y el Hijo son iguales, idénticos, Dios y Dios, eterno y eterno, todopoderoso y todopoderoso. Si eso fuera verdad, entonces él dijo mentira aquí. Pero como sabemos que él nunca dijo mentira, lo otro es mentira. ¿Ok? Él llamó a su Padre mi Dios, mi Elohim en hebreo, mi Theos en griego. Pues si lo quieren en griego, mi Dios. Y si lo quieren en arameo, él lo llamó mi Elohá. 4 veces. ¿Ok? Este es el último punto de nuestra presentación de hoy. Quiero que los hermanos que me escuchan, me van a estar escuchando en el vídeo, ¿verdad? Que subimos a YouTube todas las semanas. El canal nuestro se llama la Escuela Hebraica de Yosef. Pero si busca Escuela Hebraica nada más, creo que sale también. Entonces, espero que haya quedado bastante claro, hermanos, para los hermanos cristianos. Porque fíjense que yo sé que los hermanos que están aquí reunidos conmigo, que son miembros de la Asamblea de Yahweh, la mayoría, que algunos cristianos nos visitan también. Ellos entienden todo esto, esto es elemental para ellos. Pero como le estoy hablando a todo el mundo, cristianos y no cristianos, por eso a veces repito mucho y aclaro cosas que no hace falta aclarar para los hermanos que ya están en la fe, pero para otros, pues sí, hay que aclarar detalles, explicar, ¿verdad? Trato de hacerlo con respeto y con amor. Si por alguna palabra
he ofendido a alguien, pues pido perdón, espero que me perdonen. Pero nunca ha sido mi intención ofender a nadie. Mi intención es aclarar los conceptos, abrir los ojos de las personas, que vean la verdad de las Escrituras, no la verdad mía. Yo no tengo ninguna verdad. Todo esto lo he aprendido de las Sagradas Escrituras, que todos llaman la Biblia. Y si otros no le han enseñado esto, pues no sé, lo siento, no tengo nada que decir en contra de nadie. Simplemente les invito a que escudriñen las Escrituras, como el mismo maestro nos enseñó y nos exhortó. Escudriñen las Escrituras y no se dejen llevar por lo que otros le dicen solamente. No se dejen llevar por lo que yo le estoy diciendo ahora mismo. Búsquenlo en su Biblia, todos esos pasajes. Si alguien quiere el texto escrito, se lo puedo enviar. Me escribe a hebraica@gmail.com y yo le envío a los que me escriban el documento que he usado esta noche, y usted puede repasar todo eso en su propia Biblia, a ver si es verdad. ¿Ok? Y entonces les invito, queridos hermanos, para el próximo viernes, este viernes de noche, ya para nosotros es Shabbat, pero así todo el mundo lo llama viernes de la noche, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Todos los viernes damos clases aquí en la Escuela Hebraica. Esto no es una iglesia, esto no es una asamblea, esto no, nada de congregaciones, ni organización, ni concilio, nada de eso. Esto es simplemente una escuela donde se enseña las Sagradas Escrituras, nada más. Pues entonces venga acá el próximo viernes para que escuchen, estoy hablando ahora a los amigos, ¿verdad? Cristianos y otros que no son cristianos quizás, pero que les interese, para que escuchen el tema sobre el segundo de los 3 misterios que quiero presentar relativo al Mashiach. Y no se lo voy a decir ahora para que no para dejarlos en la expectativa, ¿verdad? ¿Cuál será el segundo misterio? Bueno, el primer misterio, que ya lo analizamos hoy, es que el Padre y el Hijo son dos, y que esos dos no son idénticos ni son iguales, sino uno es mayor que el otro. ¿Ya? Eso es lo que nos enseña la Escritura, a diferencia de lo que enseñan en la mayoría de las iglesias de la cristiandad. Pues entonces, queridos hermanos, gracias por estar acá presentes, los que están acá presentes. Cuando digo acá me refiero a la sala de Zoom, es donde nos reunimos y hacemos las grabaciones, ¿verdad? El Zoom. Y también los que nos están viendo en el canal de YouTube, que se llama Escuela Hebraica. Pues para todos, mi agradecimiento por escucharme, y espero que me acompañen el próximo viernes en la noche. ¿Ok? Y cualquier duda o pregunta que tengan, escríbame, con permiso. Tengo que beber agua, me afecta la garganta. Así que les espero, queridos hermanos y amigos, hasta el próximo viernes, ¿ok? Donde analizaremos el segundo de los 3 misterios especiales que hay en las Escrituras relativos a el Mesías. Así que hasta la próxima, entonces, hermanos. Shalom. Yahweh, el Padre, los bendiga a todos en el nombre de su Hijo, el Mesías.